Hola, soy yo, Conan. Antes de iniciar con el video quiero disculparme de antemano, ya que hay algunos errores en las palabras en el audio, ya que no lo había notado en el momento de editar el video. Dicho esto, comencemos con el video. La historia inicia en una habitación, la cual estaba completamente oscura, pero la única fuente de luz que había en dicha habitación provenía del gran televisor que allí se encontraba, donde se podía ver que el propietario de dicha habitación estaba jugando videojuegos. Dicho propietario de la habitación era nada más que la hija mayor del gran y temido rey demonio, la cual se llamaba Vanessa. Ella en ese momento estaba quejándose, ya que en el videojuego que ella estaba jugando la habían eliminado de la partida nuevamente. Vanessa había fruncido el ceño estando frustrada y enojada por ser eliminada nuevamente en la partida en el videojuego. Luego ella suspiró pesadamente mientras se decía a sí misma que definitivamente en la próxima partida ella les mostraría a esos seres insignificantes su verdadero poder en el videojuego. Minutos después, una figura prominente había entrado en la habitación de Vanessa. Aquella persona resultó ser el gran y temido rey demonio, gobernante del inframundo, el cual estaba mirando fijamente a su hija mayor con enojo y decepción. El rey demonio suspiró pesadamente, para luego decirle a su hija si es que ella ya había tenido suficiente con jugar sus inservibles videojuegos. Claro, por parte de Vanessa. Ella solamente miró a su padre estando un poco confundida por la repentina aparición en su habitación. Pero el rey demonio ante la expresión de confusión de su hija simplemente frunció el ceño, para luego con una voz más grave decirle a Vanessa que hasta cuando ella seguiría perdiendo el tiempo jugando videojuegos sin hacer algo productivo en la vida. Pero Vanessa simplemente se rió levemente ante las palabras que había dicho su padre, para luego decirle a él que no se preocupara por algo tan insignificante como eso, ya que de todos modos ella era la hija del gran rey demonio, y que debido a eso ella podría hacer todo lo que ella quisiera sin tener que preocuparse de absolutamente nada. Claro, mientras ella decía todo eso de manera burlona y despreocupada le ordenó a uno de sus pequeños sirvientes que le trajera un refresco. Acto seguido, Vanessa simplemente volvió a jugar su videojuego mientras bebía su refresco. Luego ella de manera despreocupada le dijo a su padre que los demonios vivían eternamente, así que para ellos el tiempo era relativo, por lo cual ella no tenía que apresurarse en lo absoluto. Después de todo eso, Vanessa simplemente le pidió a su padre que la dejara en paz y que volvería a hacer sus cosas que hacen los reyes demonios. Claro, mientras ella le decía todo eso a su padre, Vanessa le daba patadas a él para que así su padre se fuera de su habitación y la dejara en paz. Por otro lado, el rey demonio simplemente miró con decepción a su hija, ya que según él, Vanessa se parecía mucho a su madre, la cual era la reina de los súcubos. Poco después, el rey demonio suspiró pesadamente y de manera tranquila se acercó hasta la mesa de madera donde se encontraba la consola de videojuegos de su hija. Por otro lado, Vanessa miraba con curiosidad y confusión a su padre, ya que ella no sabía lo que él pretendía hacer, por lo cual ésta no evitó preguntarle al respecto a su padre sobre lo que él haría. Pero el rey demonio simplemente ignoró la pregunta de su hija, para después él activar su visión de calor y dirigiéndola a la consola de videojuegos, derritiendo totalmente dicha consola de videojuegos dejándola inservible. Claro, aquella acción dejó totalmente sorprendida a Vanessa, ya que ella no se esperaba que su padre destruyera su amada consola de videojuegos. Vanessa rápidamente se levantó de su silla gamer, luego se arrodilló hacia donde estaban los restos de la que hace unos momentos era su amada consola de videojuegos. Ella enojada y frustrada no tardó en regañar e insultar a su padre, mientras ella le gritaba que le había sido muy difícil en conseguir la última edición de aquella consola de videojuegos que él acababa de destruir. Pero el rey demonio simplemente se cruzó de brazos, él no le había tomado mucha importancia a las quejas e insultos que le decía su hija. Luego él de manera seria, le dijo a Vanessa que ella ya no volvería a jugar videojuegos hasta que ella fuera al mundo humano y le trajera una sola alma humano. Claro, por otra parte, Vanessa simplemente se quedó en silencio por unos segundos, ya que las palabras de su padre la habían tomado desprevenida. Pero poco después, Vanessa simplemente se rió ante las palabras dichas por su padre, para luego decirle de manera burlona a su padre que ella no haría absolutamente de lo que él dijera. Acto seguido ella le había sacado el dedo del medio a su padre para así seguir insultándolo. Segundos después, Vanessa simplemente se burló aún más de su padre, ya que ésta le había revelado a él que ella sabía que él probablemente haría algo como eso,
por lo cual ella de manera ingeniosa había ordenado 1000 unidades de la misma consola de videojuegos que su padre le había destruido, ya que como ella era su hija, se le había sido muy fácil en conseguir y ordenar aquellas 1000 unidades de dicha consola de videojuegos. Claro, por parte del rey demonio. Él solamente miraba fijamente a su hija estando muy enojado ante las burlas de su propia hija. Minutos después, el rey demonio había agarrado a su hija y la arrastrado a la fuerza hacia un lugar en específico. Al llegar a dicho lugar, el rey demonio le ordenó a unos de sus sirvientes que estaba cerca del lugar que abriera el portal hacia mundo humano, ya que otra súcubo estaría en el programa de entrenamiento de recolección de almas humanas. Aquel sirviente simplemente obedeció a su amo y abrió el portal hacia el mundo humano. Mientras tanto, por otro lado Vanessa trataba desesperadamente liberarse del agarre de su padre. Vanessa, ante ver que ella no podía liberarse del agarre de su padre, había recurrido a desahogarse con insultos hacia él. Claro, ella también había tratado de recurrir a amenazar a su padre con acusarlo con su mamá para que ella le diera su merecido. Pero por parte de Rey Demonio, simplemente no le había tomado mucha importancia a las palabras de su hija y siguió dirigiéndose al portal que se dirigía al mundo humano. Al estar cerca del portal, el sirviente del Rey Demonio simplemente aplaudió con emoción, para después decirle a Vanessa que las demás súcubos ya se habían ido al mundo humano, por lo cual ella tenía que apresurarse para poder obtener su primera alma humana antes que las demás súcubos que ya se habían ido. Claro, Vanessa al oír eso había gruñido muy molesta. Segundos después, el rey demonio sin dudar había lanzado a su hija por el portal que se dirigía al mundo humano. Mientras tanto, aquel sirviente del rey demonio le estaba dando ánimos a Vanessa, diciéndole a esta que recordará el entendimiento que ella había tenido. Claro, por otro lado Vanessa mientras era arrojada al vacío por su propio padre, ella simplemente los insultaba y maldecía a los dos con todas sus fuerzas, ya que ella nunca había tenido ningún entrenamiento para poder recolectar un alma humana. Después de algunos segundos cayendo en picada, Vanessa había aterrizado fuertemente en el suelo. Ella había amortiguado un poco la caída con su trasero, pero aún así eso no evitó que ella gritara del dolor ante el impacto. Después de que el dolor de su trasero disminuyera un poco, Vanessa procedió a acariciar con cuidado en el área donde mayormente su trasero había sido lastimando por la caída que ella había tenido. Claro, Vanessa solamente podía maldecir internamente de maneras incontables a su padre por haberla arrojado al vacío. Cuando el dolor de su trasero finalmente se había ido, Vanessa lentamente levantó su mirada y observó a su alrededor. Ella había notado de manera inmediata que estaba en un lugar totalmente diferente y extraño para ella. Claro, después de unos segundos Vanessa finalmente había caído en cuenta que estaba en el mundo humano, por lo cual ella nuevamente no pudo evitar maldecir internamente a su padre. Vanessa miraba a sus alrededores de manera curiosa, pero en eso ella había alzando un poco su mirada, notando rápidamente el cómo la puerta del portal que dirigía hacia el inframundo aún seguía ahí. Claro, Vanessa se había quedado procesando aquella información por algunos segundos. Cuando finalmente ella había reaccionado, Vanessa rápidamente sacó sus alas y voló en dirección hacia la puerta del portal que dirigía al inframundo. Vanessa, al estar frente a la puerta del portal, rápidamente comenzó a golpear dicha puerta con todas sus fuerzas mientras que en voz alta ella maldecía y exigía a su padre que le abriera la puerta del portal para así ella poder regresar. Segundos después, el rey demonio había abierto la puerta del portal, pero él no lo había hecho con la intención de acceder a las demandas de su hija mayor y traerla de regreso al inframundo. Todo lo contrario, el rey demonio había abierto la puerta del portal simplemente para poder golpear a su hija con su gran puño y mandarla lejos de la puerta del portal. Ante aquel golpe de su padre, Vanessa había caído por segunda vez al suelo, pero esta vez su cara había amortiguado el impacto de la caída, mientras que la puerta del portal lentamente desaparecería detrás de ella. Claro, Vanessa se encontraba en una posición comprometedora, cosa que hizo que algunas personas que pasaban por ahí se detenieran para mirarla, incluso algunos pervertidos habían logrado sacar algunas fotos de su trasero. Cuando el dolor de su cara finalmente había desaparecido, Vanessa rápidamente se levantó del suelo y comenzó a maldecir en voz alta a su padre estando totalmente enojada y frustrada por todo lo que estaba sucediendo. Claro, su rabieta había llamado la atención de las personas que pasaban por ahí, las cuales la miraban con completa confusión. Segundos después, Vanessa había suspirando pesadamente para así ella poder calmarse un poco. Luego, esta con determinación se decía a sí misma que definitivamente ella encontraría un alma humana,
para que así ella pudiera volver al inframundo y volver a su vida donde ella no hacía absolutamente nada. Algunos minutos después, Vanessa de alguna manera había llegado a una heladería y comprado un helado con dinero humano de no sé dónde. Acto seguido, Vanessa había conseguido una mesa en el local de la heladería y se sentó en la silla, para que así ella poder comer con tranquilidad, aunque claro, ella mientras comía su helado tenía el ceño fruncido. Luego, Vanessa había dado un largo suspiro pesado, para después ella voltear a ver a su alrededor, observando a las personas que pasaban caminando cerca de la heladería. Ella observaba con curiosidad y desdén a aquellas personas que pasaban caminando cerca de la heladería. Vanessa simplemente observaba y examinaba de manera atenta a las personas que pasaban caminando por la heladería. Ella mientras observaba, internamente pensaba en que ella era la princesa del infierno, y como tal, la primera alma que ella obtendría tenía que provenir de un hombre guapo, ya que ella merecía lo mejor, de lo mejor. Lentamente, Vanessa se fue sonrojando mientras una sonrisa pervertida aparecía en sus labios. Vanessa internamente se decía a sí misma que para quitarle el alma a un ser humano, ella debía de tener relaciones sexuales con esa persona. Pero, aunque ésta debía de hacer eso, ella no tenía ninguna experiencia con eso. Pero, a pesar de eso, ella decidió no preocuparse tanto por esos detalles insignificantes. Pero en ese momento, Vanessa había notado el cómo un hombre de vestimenta elegante se paraba a unos metros frente a ella para mirar la hora en su reloj de oro. Ella miró a aquel hombre con curiosidad, para después empezar a mirarlo de manera detenida, empezando a evaluarlo de pies a cabeza. Segundos después, Vanessa sonrió maliciosamente mientras ella no apartaba su mirada de aquel hombre que había llamado su atención. Ella internamente de manera maliciosa se decía que aquel hombre realmente era muy atractivo, además, de que aquel hombre cumplía con todas sus expectativas y estándares. Ella había decidido que definitivamente aquel hombre sería su primer objetivo para así poder obtener su primera alma. Poco después, Vanessa se había acercado al hombre de vestimenta elegante, mientras que ella feliz y emoción le decía de manera casual a él que tuvieran relaciones sexuales. Claro, aquel hombre se había quedado sorprendido por la repentina aparición de Vanessa. También él se había sonrojado por la tan desvergonzada propuesta que Vanessa había hecho. Aquel hombre se había quedado en silencio, sin saber cómo contestar. Vanessa, al ver que aquel hombre no le decía nada, internamente maldecía a aquel hombre, ya que ese hombre no le quería dar su alma. Después de unos segundos, aquel hombre de vestimenta elegante por fin había logrado reaccionar, por lo cual él había apartado a Vanessa, mientras que éste le decía un poco avergonzado a ella que él no estaba interesado en las damas de compañía que ofrecían sus servicios por las calles de manera tan desvergonzada. Claro, ante esas palabras dichas por aquel hombre habían dejado a Vanessa momentáneamente aturdida y confundida, mientras ella veía como aquel hombre lentamente se alejaba de ella. Segundos después, Vanessa finalmente había reaccionado. Las venas lentamente habían comenzado a marcarse en su rostro mientras observaba enojada e indignada a aquel hombre, fulminándolo furiosamente con la mirada. Vanessa le había preguntado seriamente a aquel hombre sobre lo que él había querido decirle con eso. Minutos después, se podía ver cómo aquel hombre de vestimenta elegante estaba corriendo rápidamente por la calle, ya que estaba siendo perseguido por una muy furiosa Vanessa, la cual estaba dispuesta en lastimar a aquel hombre por decirle aquellas cosas a una princesa de alto nivel como lo era ella. Claro, mientras ellos corrían por la calle habían pasando frente a un pequeño puesto de perros calientes, donde había una mujer policía comiendo y disfrutando tranquilamente un perro caliente. Aquel hombre de vestimenta elegante había visto a la policía que estaba comiendo un perro caliente en aquel puesto, por lo cual él no había dudado en gritar por ayuda de dicha oficial de policía que estaba comiendo, aunque en el proceso aquel hombre también le había suplicado a su mamá que lo viniera a ayudar. Pero Vanessa simplemente se había enojado aún más con aquel hombre al ver que él había comenzado a gritar, por lo cual ella furiosa le reclamaba a aquel hombre que quien se creía para hablarle así, ya que ella era la hija del rey demonio y princesa del inframundo. Una hora después, en el inframundo se podía ver al rey demonio estando en su oficina. Él había estado firmando muchos papeles, por lo cual él se había tomado un momento para poder descansar y tomar de su delicioso café, pero esa tranquilidad no le había durado mucho al rey demonio, ya que uno de sus pequeños sirvientes había entrado a su oficina, trayendo más papeles para que él los firme. El rey demonio, al ver más papeles que firmar, simplemente suspiró pesadamente.
Segundos después, el rey demonio se había quedado pensativo por algunos momentos. Él tenía una pequeña esperanza de que Vanessa, después de obtener su primera alma, aprendiera el valor del trabajo duro y dejara de desperdiciar su tiempo en videojuegos inservibles. El rey demonio suspiró pesadamente, esperando que aquella pequeña esperanza se hiciera realidad. Pero en eso, una hermosa súcubo había entrado volando a la oficina del rey demonio. Dicha súcubo, en un tono burlón, le decía a este que parecía todo un padre estando preocupado por su hija. Claro, el rey demonio, al ver a aquella súcubo, se había puesto un poco nervioso mientras pronunciaba el nombre de aquella súcubo, ya que obviamente la había reconocido de manera inmediata. Aquella súcubo se llamaba Lilith, la cual era la esposa del rey demonio y la madre de Vanessa. Esta, al estar cerca de su amado esposo, ella lo saludó felizmente mientras movía de un lado a otro su mano y lo miraba fijamente. Acto seguido, Lilith se acercó aún más al rey demonio y lo abrazó mientras lo besaba cariñosamente. Ella felicitaba a su amado esposo por enviar a Vanessa al mundo humano para buscar su primera alma para que así ella aprendiera el valor del trabajo duro. Claro, por parte del rey demonio, él se había puesto aún más nervioso, ya que estaba recibiendo mucho amor por parte de su esposa. Luego, el rey demonio de manera nerviosa le decía a su amada esposa que él había hecho lo que debía, ya que Vanessa no quería hacer nada y solo jugaba videojuegos. Poco después, Lilith se había sentado en el regazo de su amado. Luego ella, de forma pensativa, le comentó a su amado esposo que ella todavía recordaba cómo, hace muchos años atrás, cuando ella era una joven súcubo, había drenado alrededor de unas 50.000 almas. Y riendo levemente, Lilith le comentó a su amado esposo que ella solamente se había detenido ya que uno de sus asistentes le había dicho que si ella seguía drenando almas humanas, posiblemente todas las súcubos se quedarían sin trabajo debido a ella. Segundos después, Lilith lentamente fue sonriendo de manera pervertida mientras sus mejillas se sonrojaban un poco. Ella comentaba que extrañaba mucho aquellos momentos y que quizás ella debería volver a ser una súcubo que esté activa. Claro, el rey demonio, al escuchar las palabras de su amada esposa, se molestó mucho y rápidamente se negó a que su esposa volviera a ser una súcubo activa. Lilith simplemente se rió levemente ante la reacción de su amado esposo. Luego ella le reveló que solo estaba bromeando con él. Luego, ella había creado una especie de portal que funcionaba como una ventana que permitía poder ver hacia el mundo humano, pero sin ser detectados. Al estar listo el portal, Lilith le había dicho a su amado esposo que era mejor ver cómo iba el progreso de Vanessa en el mundo humano. El rey demonio simplemente estuvo de acuerdo con su esposa, pero tanto Lilith como el rey demonio, al ver lo que estaba sucediendo por el portal, inevitablemente hizo que en las frentes de ellos aparecieran unas gotas de sudor, ya que no se esperaban para nada que su hija mayor estuviera en aquella situación. Por otro lado, se podía ver a Vanessa, la cual había sido llevada a la estación de policía más cercana por ofrecer servicios sexuales en la calle y por agredir a una persona. Claro, ella lloraba de la vergüenza y humillación, ya que no entendía el porqué de que ella hubiera sido arrestada. Pero en eso, la oficial de policía que había arrestado a Vanessa se había dirigido a ella muy enojada, diciéndole a esta que ella era solo adolescente y que no sabía nada del mundo. También la oficial de policía le había dicho a Vanessa que sus padres seguramente estarían decepcionados si supieran que ella ofrecía servicios sexuales por la calle. Claro, Vanessa, al oír eso, simplemente comenzó a llorar aún más mientras le decía a la oficial de policía que precisamente fueron sus padres los que le dijeron que ella hiciera eso. Segundos después, Vanessa había sido llevada y encerrada de manera temporal en una de las celdas que había en la estación de policía. Vanessa, al ser encerrada, se molestó mucho y le gritó al oficial de policía, exigiendo ser liberada de manera inmediata, ya que ella era la princesa del inframundo y su padre era el temido rey demonio. Claro, el oficial de policía, al escuchar las palabras de Vanessa, simplemente no le tomó mucha importancia y se fue con tranquilidad a su lugar de trabajo. Pero en eso, una voz había sonado en el lugar. Dicha voz provenía de un chico que estaba en una celda frente a la celda de Vanessa. Dicho chico era nuestro protagonista, el cual expresaba cierta sorpresa al ver a la nueva persona que había sido detenida en la estación de policía. Claro, Vanessa, al escuchar a nuestro protagonista, se enojó aún más y le gritó a él que se callara la boca. Por parte de nuestro protagonista, él simplemente miró confundido a Vanessa.
ya que él no entendía el porqué de que aquella chica desconocida para él se enojara y le gritara de manera repentina. Pero en eso, el mismo oficial de policía que había encerrado a Vanessa en su celda se había enojado por los gritos, por lo cual, el oficial de policía también había gritado exigiendo silencio por parte de los dos adolescentes hasta que llegaran sus padres para poder pagar su fianza y poder salir de prisión. Claro, a Vanessa no le había importado lo que había dicho el oficial de policía y simplemente siguió mirando fijamente a nuestro protagonista con mucho odio contenido. Pero en ese momento, una voz femenina había sonado en el lugar. Dicha voz mostraba curiosidad, ya que era la primera vez en muchos años que ella pisaba el interior de una estación de policía. Claro, Vanessa había dirigido su mirada a donde provenía aquella voz femenina. Ella se había sorprendido, ya que Vanessa había reconocido a la persona que había aparecido en la estación de policía. Dicha voz provenía de la reina de los demonios, Lilith, la madre de Vanessa, la cual había creado un portal con su magia hacia la estación de policía para poder sacar de la prisión a su amada hija. Claro, la inesperada aparición de Lilith hizo que los oficiales de policía que se encontraban allí se sorprendieran e incluso uno de los oficiales de policía se llegó a atragantar con una rosquilla, ya que Lilith había deslumbrado a todos de manera temporal por su belleza demoníaca. Segundos después, todos los policías finalmente habían salido del trance ante la belleza demoníaca de Lilith, por lo cual todos los oficiales de policía se habían levantado rápidamente de sus asientos desenfundando sus armas. Aquellos policías se habían asustado un poco mientras le preguntaban a Lilith que quién era ella y cómo es que ella había aparecido de manera repentina en la estación de policía. Lilith, al escuchar las palabras de los oficiales de policía, simplemente giró su mirada hacia ellos y les sonrió de manera divertida. Luego, en un tono burlón, ella les dijo a los oficiales de policía que no le tomaran mucha importancia, ya que ella solamente había venido a recoger a su querida hija de la prisión. Acto seguido, Lilith había activado su hechizo más característico. Dicho hechizo hacía que cualquier persona que la viera llegara al éxtasis de manera inmediata. Claro, los primeros en caer en aquel hechizo de Lilith fueron los oficiales de hombres. Las oficiales de policía, al ver a sus compañeros cayendo al suelo de manera repentina, se asustaron. La oficial de policía de cabello anaranjado miró confundida a sus compañeros caídos, mientras que ella se preguntaba qué demonios acababa de pasar. Otro oficial de policía de cabello azul se había acercado a sus compañeros caídos, examinándolos para ver qué era lo que les pasaba a ellos. Luego de unos segundos, la oficial de policía de cabello azul se giró hacia su compañera de cabello anaranjado, diciéndole que sus compañeros caídos estaban teniendo pequeñas convulsiones y que tenían que llamar rápidamente a emergencias. Pero la preocupación de las oficiales de policía no había durado mucho, ya que Lilith se había girado en su dirección y las había saludado de manera casual para después lanzarles un pequeño beso. Claro, las oficiales de policía, al ver a Lilith directamente a los ojos, habían caído ante el hechizo de Lilith, llegando rápidamente al éxtasis. Mientras tanto, con Lilith, ella solamente miraba con tranquilidad el cómo las oficiales de policía caían en el suelo retorciéndose ante el placer de su hechizo. Por otra parte, Vanessa de alguna manera había logrado salir de su celda y, al salir, directamente fue corriendo en dirección en donde estaba su madre. Vanessa, al estar cerca de su madre, se lanzó rápidamente a sus brazos y la abrazó. Luego ella, entre llantos, llamaba a Lilith. Por parte de Lilith, ella simplemente correspondió el abrazo de su hija gustosamente mientras ella sonreía y saludaba felizmente a su hija. Vanessa no había tardado en quejarse entre llantos con su madre, diciéndole que los humanos habían sido muy malos con ella y que incluso la encarcelaron en una sucia celda. Lilith, al escuchar las palabras de su amada hija, suavemente comenzó a acariciar el cabello de Vanessa, dándole todo el cariño maternal para poder calmar a su amada hija. Pero el momento madre e hija había sido interrumpido por nuestro protagonista, ya que él durante todo este tiempo había estado observando todo lo ocurrido anteriormente, por lo cual nuestro protagonista, sin aguantar más la curiosidad, se acercó a los barrotes de su celda y les preguntó a Vanessa y a Lilith sobre lo que acababa de pasar. Claro, Vanessa y Lilith miraron a nuestro protagonista con confusión, ya que ellas no se esperaban la interrupción de él, pero en eso, Lilith y Vanessa se quedaron mirando en silencio, totalmente sorprendidas a nuestro protagonista, ya que ellas habían notado algo, pero, por parte de nuestro protagonista, este simplemente las miró confundido al verlas ahí sin decir nada, por lo cual nuestro protagonista decidió tratar de llamar su atención.
Pero tanto Lilith como Vanessa aún se habían quedado en silencio, ellas aún miraban fijamente a nuestro protagonista, estando sorprendidas. Vanessa, mientras miraba a nuestro protagonista, ella internamente se preguntaba el porqué de que nuestro protagonista aún no hubiera caído ante el hechizo de su madre. Fue en ese momento cuando Vanessa y Lilith habían visto el alma de nuestro protagonista, notando que el alma de él era de un color muy brillante. Ellas internamente no pudieron evitar pensar que el alma de nuestro protagonista era muy fuerte y atrayente. Claro, nuestro protagonista simplemente las miraba con confusión, ya que ellas aún lo seguían mirando en silencio. Media hora después, Vanessa y Lilith se encontraban caminando tranquilamente por las calles de la gran ciudad que había en el mundo humano. Claro, Lilith, como la reina demonio que era, inevitablemente destaca mucho en su elegante caminar. Por supuesto, mientras Vanessa y su madre caminaban, Lilith se quiso divertir un poco, por lo cual ella decidió activar su hechizo. Para Lilith, era muy divertido observar cómo las personas caían al suelo y se retorcían por el placer. Claro, en el proceso varias personas habían caído ante el hechizo de Lilith. Mujeres, hombres, adolescentes y ancianos ahora se entraban en el piso mientras convulsionaban por el placer al ver a Lilith. Incluso personas que se encontraban conduciendo su auto se habían estrellado contra algunos pósters de luz o contra otros autos. En ese momento, Lilith con tranquilidad le explicó a su querida hija que el truco para poder drenar un alma humana era no tener que destacar mucho en el mundo humano y tratar de mezclarse como uno de ellos. Vanessa sintió con la cabeza ante las palabras de su madre, pero inevitablemente ella no pudo evitar comentar que Lilith era la que realmente destacaba mucho, ya que Vanessa sabía que su madre era muy hermosa y que tenía mucha experiencia como súcubo. Lilith, al escuchar las palabras de su amada hija, ella solamente se rió levemente. Luego ella tranquilamente le explicó a Vanessa que estaba bien ser solo un poco llamativa en el mundo humano. Pero de todas formas, Lilith le recordó a su amada hija que seducir y drenar las almas de los humanos era un arte que Vanessa tendría que aprender a dominar por cuenta propia. Claro, Vanessa solamente asintió lentamente con la cabeza, estando un poco confundida por las palabras dichas por su madre. Lilith comenzó a caminar nuevamente y se puso por delante de su hija. Luego, suspiró pesadamente para luego decirle a Vanessa que ella solamente la había ayudado por esta vez y que para la próxima, ella misma tendría que encontrar la manera de poder salir de sus problemas. Por parte de Vanessa, ella se había quedado en silencio por unos momentos, procesando las palabras de su madre. Pero poco después, Vanessa finalmente había caído en cuenta de lo que su madre le había dicho, por lo cual ella, de manera nerviosa, llamó a Lilith, pidiéndole que esperara un momento. Vanessa realmente esperaba que su amada madre no la fuera a dejar abandonada a su suerte en el mundo humano sin volver a tener alguna ayuda de su parte. Pero los temores de Vanessa se habían hecho realidad, ya que su amada madre no dudó en crear un portal hacia el inframundo y cruzarlo con tranquilidad mientras Lilith se despedía de ella, deseándole suerte. Claro, Vanessa trató de correr hacia el portal junto a su madre, mientras ella le suplicaba a Lilith que la llevara de regreso al inframundo para seguir con su vida tranquila, donde solo ella tenía que jugar videojuegos. Si llegaste hasta el final, significa que te gustó el video o por lo menos te entretuvo. Me ayudaría mucho que te llegaras a suscribir al canal y le dieras like a este video. Sin más nada que decir, me despido. Hasta la próxima.